Hola, en este video vamos a tratar ciertas tesis de un autor gigante, Anaximandro de Mileto. Anaximandro fue contemporáneo, pero quizá algo más joven que Tales de Mileto y también conciudadano, ¿no? Si bien no es preciso aceptar la idea convencional de que fueran algo así como maestro y discípulo, sí cabe pensar que al menos el más joven de ellos, Anaximandro, conocía muy bien la idea de Tales de Mileto. Lo interesante es que Anaximandro se convirtió en el primer griego que sabemos confeccionó un discurso escrito sobre la naturaleza. ¡Wow! Lamentablemente, como se podrán imaginar, de esta obra solo nos han llegado unos pocos fragmentos, pero la doxografía nos permite hacer un juicio de su alcance y sus dimensiones. Como se imaginarán, era muy, pero muy amplia, ¿no? Había en este texto una narración sobre la formación del universo, de la tierra, una historia de la Tierra, de los cuerpos celestes, un relato del desarrollo de los organismos vivos, descripciones de toda clase de fenómenos naturales, incipientes estudios de astronomía, meteorología, biología, así como una geografía ilustrada, incluso con un célebre mapa mundi. Bueno, para Anaximandro, la naturaleza, la physis, abarca todos los objetos de la experiencia y todos los temas de las preguntas racionales, excepto el producto de la invención humana. Así como podemos imaginar que Tales fue quien comenzó esta empresa intelectual, Anaximandro fue el primero en organizarla, y su esquema, con algunas adiciones y modificaciones, determinó el ámbito y las aspiraciones de prácticamente todas las corrientes de pensamiento posteriores. Así, Anaxímenes, Genófanes, Heráclito, Empédocle y Anaxágora, incluso los atomistas, todos ellos trabajaron y escribieron en la brillante tradición de Anaximandro. En este video me voy a ocupar primero del darwinismo de Anaximandro, en segundo lugar de su narración de la estabilidad de la Tierra y en tercer lugar de ese pequeño fragmento de su obra que contiene las palabras más antiguas de la filosofía occidental sobre el apeiron. Primer tema, entonces. Comencemos, entonces, el origen de las especies, la zoogonía. Va a decir la doxografía. Dice también Anaximandro que en el principio los hombres nacían de animales de otra especie porque los demás animales aprendieron pronto a alimentarse, pero el hombre necesita un prolongado periodo de amamantamiento. Por ello, si en el principio hubiera sido tal como es ahora, no habría logrado sobrevivir. E Hipólito agrega: otros relatos, cuyos detalles no comparto, convierten a los peces o a criaturas semejantes a estos en padres primitivos del hombre, que llevaron en el vientre a su retoño humano hasta que éste pudo defenderse por sí solo. Bueno, además hay otros pasajes que indican que las especulaciones de Anaximandro no se limitaron a su propia especie. De hecho, va a decir, Anaximandro dice que los primeros animales nacieron de lo húmedo, ¿no?, cubiertos por una corteza espinosa, y que cuando alcanzaron la madurez pasaron a zonas más secas donde se les cayó esta corteza y siguieron viviendo de otra forma durante un breve periodo. Bueno, así vemos que la teoría de la filogenia humana quedó incluida en el relato más ambicioso de los orígenes de la vida animal. Bueno, segundo tema, la inmovilidad de la Tierra. Recordemos brevísimamente el problema. Los griegos se enfrentaron a la paradoja que se producía por la conjunción de dos verdades aparentemente evidentes. La primera es que la Tierra está inmóvil y la segunda es que la Tierra está en el espacio. Y entonces al respecto cabe preguntarse, ¿cómo es que no se mueve? Bueno, para resolver este problema, Tales de Mileto sencillamente rechazó la segunda afirmación y postuló que la Tierra se sostenía en una sustancia acuosa y eso permitía que no se moviese, o sea, la Tierra flotaba. Bueno, Anaximandro, ¿qué hizo? Hundió el colchón de agua de Tales y se dio cuenta de que toda la solución al rompecabezas de la estabilidad de la Tierra exigía algo más firme que una analogía y más profundo que un colchón de agua. Entonces, ¿cómo logró Anaximandro entender que por debajo de la Tierra también hay cielo? A decir verdad, hay indicios, o sea, indicios nos faltan, porque el sol se pone cada tarde por el oeste y reaparece por el este. Entonces, ¿por dónde pasa para reaparecer por el otro lado? El punto es que si pasa por debajo de la Tierra, tiene que haber un espacio vacío bajo esta.
Y entonces obsérvese cómo la estructura de este descubrimiento es similar, por ejemplo, a la del agua de lluvia que proviene de la evaporación, ¿no? De los mares. En efecto, para comprender que no hay nada debajo de la Tierra, Anaximandro no utiliza más que la simple intuición que nos hace decir que, bueno, si vemos que alguien desaparece por detrás de la casa y reaparece por el otro lado, bueno, es necesario que exista un paso por detrás de la casa. Esto es una deducción fácil. La dificultad está en que la idea de que la Tierra flota en el espacio contradice de manera violenta la imagen que todos tenemos del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque parece contradecir una regla que todos tomamos como verdadera. ¿Cuál? Que las cosas caen. Entonces, si nada retiene a la Tierra debería caer. Y si la Tierra no descansa sobre nada, entonces ¿por qué no cae? Lo difícil no es deducirlo de la observación del movimiento de la estrella o incluso imaginar que bajo la Tierra hubiese un vacío. Lo difícil en ciencia, en ese sentido, no es tener ideas, sino hacerlas funcionar, justificarlas, ¿no? Encontrar una manera de integrarlas de modo articulado con el resto de nuestro saber sobre el mundo y convencer naturalmente a los demás de que toda esta operación, de que toda esta nueva idea es razonable. Y ahí es donde reside el genio de Anaximandro, que se enfrenta de inmediato a la pregunta de ¿por qué la Tierra no cae? Su respuesta la refiere Aristóteles en Acerca del cielo, a mi entender, a uno de los momentos más notables del pensamiento científico de todos los tiempos. Va a decir, la Tierra no cae porque no tiene ninguna dirección particular hacia dónde caer. Aristóteles dice, hay algunos, en cambio, que dicen que aquella, la Tierra, permanece estable debido a la semejanza, como por ejemplo entre los antiguos Anaximandro. En efecto, lo que está instalado en el centro y se relaciona de manera similar con todos los extremos, no tiene preferencia alguna por desplazarse hacia arriba, más bien que hacia abajo o hacia los lados. Ahora bien, es imposible realizar un movimiento a la vez en sentidos contrarios, de modo que por fuerza permanecerá estable. Ya. El argumento es extraordinario de Anaximandro y perfectamente correcto. ¿En qué consiste este argumento? En invertir la cuestión, invertir la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿por qué no cae la Tierra? No. Lo que verdaderamente hay que preguntarse es, ¿por qué debería caer? La idea se hace aún más clara en Hipólito en el siguiente fragmento, aunque la traducción es un tanto controvertida. Dice, la Tierra está suspendida en lo alto y nada lo domina, se mantiene en reposo porque equidista de todas las cosas. O sea, ¿por qué caen los cuerpos? Porque cerca de ellos habría un cuerpo inmenso, la Tierra, que los domina y les determina una dirección. Ya, y el punto es que la Tierra, por el contrario, no tiene una dirección particular hacia la que caer, porque no tiene un objeto que la domine, ¿no? Las cosas no caen, por tanto, hacia un abajo absoluto, determinado por una sola dirección que sería la misma en todo el universo. Las cosas caen hacia la Tierra. El significado de arriba y abajo, entonces, con Anaximandro se vuelven complejos y ambiguos. Como absolutos no existen. Sin embargo, podemos seguir diciendo que las cosas caen hacia abajo en referencia a la dirección que apunta hacia la Tierra. Los conceptos fundamentales de arriba y abajo, definidos como la dirección hacia la que caen los cuerpos pesados, estructuran nuestra experiencia del mundo. O sea, son la base de nuestra organización mental del universo físico. Ahora, en este nuevo mundo que propone Anaximandro, se modifican profundamente. Para llevar a cabo esta revolución, Anaximandro debió comprender que las nociones de arriba y abajo son las de nuestra experiencia diaria, pero estas no constituyen una estructura absoluta y universal de la realidad. No son la organización a priori del espacio, sino que son relativas a la presencia de un objeto masivo, la Tierra. Y aquí, en la superficie de la Tierra, las cosas caen, ¿no? Porque a diferencia del caso de la Tierra misma, hay una dirección particular hacia la que cae la Tierra. Así pues, la Tierra es la que determina el arriba y el abajo. Es la Tierra la que determina la dirección de caída. Dicho de otra manera, arriba y abajo no son términos absolutos, sino relativos a la Tierra. Una intuición fundamental respecto a la ley de gravedad, como ya se imaginarán, ¿no?
Bueno, en ese sentido la intuición de Anaximandro es que no hay una dirección privilegiada en el universo, una arriba y abajo que determine cómo caen las cosas. La grandeza de Anaximandro de Mileto se debe a que, a partir de tan poco, y para explicar mejor las observaciones, redibuja el universo, cambia la estructura del espacio mismo. Durante siglos y siglos, el espacio había sido entendido como intrínsecamente estructurado, claro, en nuestra experiencia cotidiana. Esto es, con una dirección privilegiada hacia la cual las cosas se dirigen. No, dice Anaximandro, el mundo no es como parece. El mundo es diferente de cómo se nos presenta. Así, el filósofo de la ciencia, el austríaco Karl Popper, va a afirmar: en mi opinión, esta idea de Anaximandro de que la Tierra está suspendida en el espacio es una de las ideas más audaces, revolucionarias y prodigiosas de la historia del pensamiento humano. Toma, y no es para menos, es un antecedente clarísimo en la ley de gravedad, y en fin, principios de relatividad de movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, tercer tema. ¿Cuál es el constituyente último de la realidad? Típica pregunta. El Arjé Simplicio nos informa que el punto de partida del universo Anaximandro sería algo infinito en el espacio, sempiterno y cualitativamente indeterminado. O sea, en el principio, antes del momento cosmogónico, había una masa de materia sin cualidades, de extensión ilimitada y de edad infinita. Vamos por partes. ¿Por qué cualitativamente indeterminado? Anaximandro partió, al parecer, de la lucha entre los opuestos que componen el mundo. Lo cálido se oponía a lo frío, lo seco a lo húmedo, en fin. Y estos estaban en guerra y cualquier predominio de uno sobre el otro era una suerte de injusticia, por lo cual debían repararse unos a otros en el tiempo señalado. Si Tales hubiera tenido razón al decir que el agua era la realidad fundamental, no habría sido fácil ver cómo podría haber existido algo más, va a pensar Anaximandro. A un lado la oposición, lo frío y lo húmedo, se habría desplegado sin control y lo cálido y lo seco habría sido expulsado hace mucho tiempo. La idea es más o menos la siguiente. 1. Cada una de las materias llamadas elementales puede transformarse en una o varias de las restantes materias elementales. Ya, si una materia M1 puede transformarse en otra materia M2, entonces ni M1 ni M2 son la razón del cambio. Tercero, si M es la materia de la que están hechas todas las cosas, M es la razón de todo cambio. Por lo tanto, la materia de la que están hechas todas las cosas no puede ser ninguna de las materias elementales. ¿Se ve? O sea, solo podemos llegar a la conclusión de que este Arjé sería cualitativamente indeterminado, indefinido. Ya, pero ¿y por qué de una extensión ilimitada? Nuevamente aquí nos dice Aristóteles al respecto, que porque solo de este modo nunca dejarán de producirse la generación y la destrucción. O sea, si aquello de lo que todas las cosas nacen es abstracto e ilimitado. En caso contrario no se podría. O sea, continuemos. Quinto, es decir, continuamente se están generando cosas nuevas, claro. Sexto, toda generación es la alteración de alguna materia preexistente, claro, transformaciones. Y de aquí, séptimo, siempre ha existido entonces una cantidad infinitamente grande de materia, ilimitada, ¿no? Ya. ¿Y por qué sempiterno o eterno? También en este caso el texto va a corresponder a la física de Aristóteles. Continuemos. 8. Todo es un principio o bien deriva de un principio. 9. Todo cuerpo derivado de algo es posterior en el tiempo a su origen. 10. Por lo tanto, ningún cuerpo temporalmente infinito puede ser derivado, claro. ¿Ya? Otra, además, si el apeiron es ilimitado, el apeiron está, en fin, no tiene límites. Si el apeiron no tiene límites, el apeiron no deriva de ningún principio. Así, si el apeiron es ilimitado, el apeiron es un principio y es eterno. En resumen, parece que los procesos de generación nunca van a terminar. La generación precisa de una fuente infinita y tanto la infinidad como la función generativa precisan de una fuente indeterminada.
y toda masa infinita solo puede ser principio de las cosas. Eso es el apeiron de Anaximandro. Bueno, con eso concluimos los 3 temas que nos propusimos tratar al inicio: la zoogenia, biología, la estabilidad de la Tierra, astronomía y la realidad última, química. Uno podrá estar de acuerdo o no con las tesis de Anaximandro, pero lo que resulta imposible de negar es su genialidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias.